Un feliz ya martes 9 de noviembre. Lamentamos haber empezado esta conversación tarde. Saludos a Jaime Brito de Stratas Advisors. ¿Cómo te va, Jaime? Bien, muy bien, Gaby. Un gran placer estar con ustedes y con toda tu audiencia. Un saludo. Igualmente, fíjate que hay bastante tela de dónde cortar para hablar del asunto de la energía, porque salieron los datos de inflación de México y de Estados Unidos. En el de Estados Unidos hoy fue el índice de precios al productor. Seguimos en niveles que no se veían en al menos 10 años. En el caso de México, bueno, está también el dato de inflación que sigue superando pues todo lo que es el rango de meta que tiene el Banco Central. Los componentes, por supuesto, que más están presionando, evidentemente están descansando en el rubro de la energía, electricidad, gas LP, etcétera. Y si quieres empezar a hablar de estos rubros que tú nos has dicho, Jaime, esta tendencia se va a quedar. No hay otra cosa que puedas decir en el mediano plazo, pero si quieres comentar al respecto, a mí lo que me interesa es empezar a ver cómo hay ya presiones, por ejemplo, en Estados Unidos del lado demócrata, para que el presidente de plano restrinja exportaciones, abra lo que es las puertas de la Reserva Estratégica de Petróleo. Te escucho. Sí, Gaby, me parece un tema bastante interesante y a la vez peligroso y muy singular, que no se entienda realmente lo que está pasando en cuanto a los precios internacionales y en cuanto a lo que es realmente el impacto de lo que le llama a todo el mundo la cadena de suministro, ¿no? Los retrasos y los cuellos de botella, los cuales son genuinos en ciertos productos y en ciertas partes del mundo, pero el mercado petrolero como tal está bien balanceado, hay suficiente petróleo, es decir, la evidencia de los inventarios, de los balances, de cuánto se está procesando en las refinerías para sacar gasolina, diésel, etcétera, no justificarían elevados precios de gasolina y diésel aquí en el mercado abierto de los Estados Unidos, no a los niveles actuales, y no justifican crudo Brent de $85 ni WTI de $80. Ahí hay un tema meramente financiero especulativo previo a fin de año para tomar rendimientos, pero no hay una falta de crudo, y el hecho de que del mismo gobierno de los Estados Unidos, de la Secretaría de Energía, haya mensajes. Ayer mismo yo lo escuché que decía que la OPEP se negó a aumentar producción en su última reunión, lo cual es incorrecto. Aumentaron en 400,000 barriles y no quisieron incrementar la promesa de aumentar más de 400,000, pero no se ha demostrado que le haga falta al mercado. Me parece un manejo bastante interesante de la información, ¿no? Falta que digan que tienen otros datos, porque realmente no va por ahí. Y el hecho de que quieren anunciar una liberación potencial de barriles de la reserva estratégica, pues habría que ver si realmente eso tumba el precio del crudo un poco, ¿no? Ahora, lo interesante es que varios reporteros, los cuales no entienden en otros medios cuáles son realmente las causas y los efectos, están diciendo que el crudo sube porque están anunciando que pueden liberar barriles de la reserva estratégica, ¿no? Y normalmente es al revés, cuando sacas más oferta, baja el precio, ¿no? Entonces, parece que hay mucha confusión en este sentido. Ahora, esa es una parte que me importa muchísimo. El año pasado con la pandemia y lo que sucedía en el mercado petrolero también desataba mucha confusión. Así que, ¿puede un presidente, y yo sé la respuesta, bajar, provocar la baja en los precios del petróleo? ¿Puede un presidente como Joe Biden de un país como Estados Unidos presionar a la baja? ¿Cuáles son esas limitaciones, Jaime? Porque al final es el centro de lo que estás diciendo. Pues hay varios mensajes y también la respuesta sería dependiendo de qué presidente, ¿no? Cuando el señor Donald Trump hablaba y decía ciertas palabras, definitivamente movía el mercado de una manera impresionante, y lo demostró previo a las elecciones de medio término durante su plazo, que literalmente tumbó el precio del crudo por varios dólares. Pero lo que realmente podría anunciar la presidencia del señor Biden sería decir que podría ofrecer incentivos a los refinadores, tal vez, para que si aumentan su producción petrolera, las empresas petroleras integradas, si aumentan su producción petrolera o aumentan su capacidad de refinación operativa para producir más gasolina y diésel que alivien los precios, que les dé algún tipo de reembolso financiero de impuestos, etcétera. O lo más fácil, como dices, es que abran la válvula de la reserva estratégica y que digan, bueno, pensábamos que la OPEP tenía que sacar 200,000 barriles más al día y como no lo hizo, nosotros lo vamos a hacer, ¿no? Ese es para mí el gran detalle, que en esta narrativa, en este mensaje de que la OPEP no quiso sacar más,
los Estados Unidos nunca han dicho cuánto más hace falta, ¿no? No han dicho a la OPEP le faltaron 100,000 más y nosotros los vamos a dar. Si dieran ese mensaje más claro, definitivamente tumbarían el precio, ¿no? Pero no van a decir, está subiendo el precio porque los grandes bancos o empresas financieras están especulando, ¿no? Ahora, del lado del grupo P Plus tampoco está el incentivo, y de esto hablamos la semana pasada, para recortar, perdón, para ampliar la llegada de más crudo al mercado de lo que ya tienen programada, 400,000 barriles gradualmente por mes. Sí, desde su punto de vista, estoy hablando desde teniendo la cachucha de Saudi Aramco, ¿no? De la empresa nacional de Kuwait, de PDVSA misma. El hecho de que tú estés sacando más volumen al mercado cada mes, puedes vender más y aparte tu precio está bastante alto, pues tú no tienes realmente mucho que hacer, ¿no? O sea, del lado de la PEP me parece que están haciendo su labor, están jugando su rol, pero ciertamente han estado respondiendo a un mayor incremento de la demanda. Y no he visto un solo número de un solo analista, de un consultor que diga al mundo le hacen falta 700,000 barriles más y que alguien lo produzca, ¿no? Esos balances están bien. A nivel mundial están normales los niveles de inventarios, de producción, de refinación, etcétera. Lo que hizo mucha falta, lo que escaseó mucho, cuando se estaban negociando los contratos entre agosto y septiembre para entrega en noviembre y diciembre, era el gas natural que estaba en el mar, que es lo que causó esta gran ansiedad comercial alrededor de Europa y Asia con la electricidad y todo, y ahorita incluso eso se ha ido ya menguando poco a poco y ha estado más o menos estabilizándose ese precio del gas natural. Ahora, Jaime, ya que tocas el tema del gas natural, déjame preguntarte. En la semana, en los últimos días, hemos visto la posibilidad de que en lugar de Rusia surjan otros potenciales proveedores que eviten estos conflictos o tensiones geopolíticas de alta dependencia de Europa sobre Rusia para lo que es el gas viniendo ya el invierno. Y se hablaba, si no recuerdo mal, de Noruega, si no mal recuerdo, pero la pregunta aquí para ti es, qué país que no es Rusia puede aliviarle a los europeos lo que se viene con este invierno y la alta demanda que se espera para combustible, para calentar los hogares? En ese horizonte de tiempo, Gaby, de aquí al invierno, como comentas, realmente no hay otra opción porque ya están los ductos construidos. Y aquí lo que se rumora, ¿no? La teoría que ha salido es que como ya estaba listo este nuevo ducto, esta expansión del Nord Stream 2, Rusia utilizó esta ansiedad comercial de agosto-septiembre para presionar a la nueva regulación que estaba llegando con el nuevo gobierno de Alemania para pedirles que autorizaran ya la operación de ese nuevo ducto, porque han recibido bastante presión de los Estados Unidos, los alemanes, para que no se apruebe. Entonces es lo que se comenta, ¿no? Que también por eso Rusia no incrementó más su suministro de gas natural. Realmente no hay otra opción porque todo lo que puedas llevar a Europa de aquí al invierno tiene que ser por ducto y la gran mayoría, prácticamente el 100%, viene de Rusia. Lo que podrías llevar sería vía marina, que va a ser 5 o 6 veces más caro, y en ese sentido, las opciones que tú tienes sería, si no es el gas comprimido, el LNG de los Estados Unidos, que es un buen proveedor, tiene muchísimo LNG de sobra, básicamente sale de Medio Oriente o de Australia, o sea, podría llegar de Qatar, de Irak, por ejemplo, o de Australia, de los Emiratos de Arabia Saudita, ¿no? Pero normalmente todos estos volúmenes, más o menos un 70% están ya comprometidos con contrato y la gran mayoría son para el mercado asiático, Corea, Japón, China. Bueno, pues así están las cosas. Los dos temas son Estados Unidos, la reunión del grupo P Plus, que no hubo cambios. Incluso la secretaria de Energía de Estados Unidos la semana pasada, con la decisión que no les gustó de la OPEP, pues también salió a acusar a estos países productores, Arabia Saudita, etcétera. Pero como tú estás diciendo, ¿hay lugar realmente? Porque estos son sí pronunciamientos muy politizados, muy políticos, populistas, porque obviamente es lo que quiere escuchar la gente, aunque hace ruido que vengan de políticos de un país que hace tiempo conquistó pues un nivel importantísimo como protagonista productor de petróleo, Jaime. Entonces, estas críticas de la propia Secretaría de Energía casi te diría sugieren que hay desentendimiento, no se entiende a cabalidad este tema petrolero. Evidentemente hay oportunidad de decir cosas que suenan bien a los oídos de los votantes, ¿no? Sí, me sorprende bastante, ¿eh? O sea, aquí puedes ver que los mensajes retóricos no tienen que ver con el color, ¿no? De quién está gobernando.
Me sorprende mucho el mensaje y también aplaudo mucho, por ejemplo, el anuncio de una empresa como BP que la semana pasada anunció que iba a incrementar su inversión para el sector de producción petrolera para el 2022. Es decir, hay empresas privadas que están reconociendo que, ok, va a haber transición energética, vamos a tener más energía solar y todo lo que quieras de aquí al 2060, pero para el 2022 lo que le urge al mundo es tener más producción privada de petróleo para que no estemos con la retórica de que los saudis tienen la mano en el sartén, ¿no? Y BP está anunciando que va a incrementar su producción de petróleo de aquí al 2022, lo cual me parece que naturalmente deberían de seguir otras grandes empresas internacionales como ExxonMobil, Total, etcétera. No esperamos que sea el caso. En el caso de esta conversación, Jaime, lo que nos estás diciendo es no demonizar estas petroleras porque de lo que se trata es de que no se puede cerrar la llave y a ver ahora con qué usamos y potenciamos la energía de todo lo que necesitamos, ¿no? En casa, en la oficina, etcétera, porque no es realista, es un poco lo que estamos diciendo. Y lo venimos platicando justo ahora que está progresando la COP26. Jaime, ayer apenas la Red Climática o de Acción Climática Mundial, que es un grupo, una ONG, pues le daba a varios países, Estados Unidos, Arabia Saudita, México y la República Checa, un premio que ellos llaman el país más fósil. En el caso de México en particular, te quiero llevar allí, pues por todo el tema de la construcción de la refinería y evidentemente por darle esta priorización a los combustibles fósiles. Justo e injusto en relación con lo que estamos diciendo ahorita, Jaime. Mira, yo en lo personal tengo un punto de vista bastante neutral respecto a la construcción de la nueva refinería en México, por ejemplo, ¿no? Hubo muchísima criticismo diciendo que la tendencia mundial era invertir en biocombustibles y todo, ¿no? Pero de nuevo, o sea, tenemos un país con una demografía joven, con consumo, con demanda que va a seguir creciendo, y si no agregas capacidad de refinación, lo que garantizas es que vas a seguir importando constantemente, ¿no? ¿Hay mejores opciones para ese dinero? Sí. O sea, definitivamente en lugar de construir una nueva refinería, podrías haber comprado unas 5 refinerías en el Golfo que están a la venta, que varias empresas petroleras quieren deshacerse de sus activos y hubieras conseguido muy buenos precios, como el caso de Shell, que se deshizo de la mitad de Deer Park. Pero en ese mismo momento también estaba vendiendo Shell otra refinería en Luisiana y nadie la quiso comprar y decidió cerrarla. Y México seguramente se hubiera ofrecido 150 millones de dólares, se lo hubieran dado, ¿no? Entonces, en lugar de gastar estos miles de millones de dólares en una nueva refinería o en una inversión en la refinería de Tula, podrías comprar la capacidad de refinación que ya está construida, aprovechar el gran suministro de crudo que hay aquí en los Estados Unidos, todas las ventajas operativas, y de inmediato llevar esa gasolina y diésel a México, ¿no? O sea, de aquí al 2030, 2035, ese tipo de inversiones son bastante benéficas para toda América Latina, no solo para México. Y sí, de aquí al 2030 hay que incentivar, hay que dar planes para que puedan evolucionar más la inversión en energías renovables y que nos quiten ese premio del país más fósil, ¿no? Pero también hay que ser realistas y reconocer que no le podemos exigir lo mismo a un país como Colombia, como Brasil, como México, a un Dinamarca o a un Estados Unidos, ¿no? Que no en proporción de lo que han usado de renovables y de combustibles de baja emisión, yo creo que no se puede comparar ni cercanamente a lo que ha hecho México o el resto de América Latina. Ni la exigencia ni el ejemplo de un país desarrollado con países en vías de desarrollo, que son países que no son pobres, pero al final del día sí hay una diferencia. Jaime, entonces estas inversiones que ha anunciado el presidente de México en días pasados, ¿las ves en este contexto útiles? Que no es dinero tirado a la basura, porque tú sabes que hay mucha gente que ha dicho cuánto sirve una refinería ahorita, los fines que le sirve a un país como México, etcétera. Sí, se acaba de anunciar muy recientemente una inversión para la refinería de Tula, que si recuerdo los números correctamente son 60,000 millones de pesos, que a mí me da como 13,000 millones de dólares. Técnicamente, en el sentido de cómo se puede integrar a la producción petrolera mexicana, que es de crudo pesado, este anuncio de agregar una planta coquizadora, se llama, en la refinería de Tula, tiene mucha lógica, tiene sentido. Ese tipo de planta es como un gran intestino que te destruye el combustóleo, la parte más pesada del crudo, y te saca más gasolina y diésel. Pero de nuevo, ¿no? En un contexto más amplio, con esos mismos 3,000 millones de dólares, en lugar de que te tarde 5 años en construir esta nueva planta, o 3 años, o lo que sea,
compras una nueva refinería y en 6 meses estás importando ya tu propia gasolina y diésel después de las aprobaciones regulatorias. Y eso hace que durante los 5 años no tengas que seguir importando gasolina y diésel hasta que tu planta esté lista, ¿no? Entonces es lo mismo que la refinería nueva de Dos Bocas. Técnicamente sí tiene sentido, en donde está el momento evolutivo de México como consumo y todo, sí tienen sentido, pero hay mejor opción para haber usado ese dinero, definitivamente sí. Bueno, pues con eso que ya has dicho tú, cerramos esta plática de este día martes, un poco tarde, sí, pero estábamos escuchando al presidente de México en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tú sabes, una presencia atípica, así que había que reportar antes eso. Gracias, Jaime, ten un excelente día, gracias por esta perspectiva. Un placer, cuídense mucho, seguimos en contacto. Seguimos en contacto.